Este lugar es muy acogedor. Sí, me encanta la decoración. ¿Vienes aquí mucho? Una vez al mes. ¿Qué recomiendas? El pollo es delicioso. ¿Y el pescado? También está muy bueno. Tengo mucha hambre. Yo también. Pidamos varios platos. Buena idea. ¿Llamo al camarero? Sí, por favor. Disculpe, queremos ordenar. Primero, 2 cervezas. Y edamame, por favor. También queremos gyoza. ¿Cuántas piezas vienen? Creo que 6. Está bien. ¿Qué más? El yakitori es obligatorio. Sí, me gusta mucho. Y tempura de verduras. ¿No es demasiada comida? No, está perfecto. ¿Pedimos arroz también? Mejor al final. De acuerdo. ¿Cómo está tu trabajo? Muy ocupado esta semana. ¿Tienes muchos proyectos? Sí, 3 nuevos. Debe ser estresante. Un poco, pero me gusta. Mira, ya llega la comida. ¡Qué rápido! Huele increíble. Estos gyozas están perfectos. Prueba la salsa. Está picante. Sí, pero está rica. El edamame está caliente. Ten cuidado. ¿Quieres más cerveza? Sí, por favor. Camarero, 2 más. Este yakitori está delicioso. Es mi favorito. Deberíamos venir más seguido. Totalmente de acuerdo. La próxima semana podemos repetir. ¿El mismo día? Sí, el viernes. Perfecto, lo anoto. Genial. ¿Pedimos postre? Claro, ¿qué tienen? El helado de té verde es bueno. Compartimos uno. Buena idea. ¡Qué rica cena! Disculpe, necesito comprar un pase. Claro, ¿para cuántos días? Para una semana. Tenemos diferentes opciones. ¿Cuál me recomienda? Depende de sus planes. Voy a viajar mucho. Entonces el pase ilimitado. ¿Cuánto cuesta? 60 euros. ¿Incluye todas las rutas? Sí, todas las urbanas. ¿Y las rutas nocturnas? También están incluidas. Perfecto. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Explíqueme, por favor. Solo muestra el pase al conductor. ¿Necesito validarlo? No, ya está activado. ¿Desde cuándo empieza? Desde el primer uso. Entiendo. ¿Puedo compartido? No, es personal. ¿Necesita mi identificación? Sí, por favor. Aquí tiene mi pasaporte. Gracias. Un momento. ¿El autobús al centro? Sale cada 15 minutos. ¿De qué plataforma? De la número 3. ¿Está lejos? No, justo allá. ¿Cuánto tarda el viaje? Unos 30 minutos. Hay wifi en el autobús. En algunos sí. ¿Cómo los identifico? Tienen un símbolo azul. Muy útil. ¿Hay una aplicación? Sí, es muy práctica. ¿Cómo se llama? City Bus App. La voy a descargar. Tiene mapas y horarios. Excelente. Funciona sin internet. Los mapas, sí. Perfecto para turistas. Exacto. Aquí está su pase. Muchas gracias. ¿Algún consejo? Evite las horas pico. ¿Cuáles son? 8 de la mañana. ¿Y por la tarde? 6 de la tarde. Lo tendré en cuenta. Buen viaje. Que disfrute. Ya casi empieza la película. Estoy muy emocionada. ¿Puedes ver bien desde ahí? Sí, perfecto. ¿Y tú? Sí, está genial. ¿Tienes frío? Un poco. ¿Trajiste la manta? Sí, está en el carro. Gracias. Eres muy considerado. La radio no funciona bien. Déjame intentar. Creo que es esta estación. No, es la 8. Ahora sí se escucha. Mucho mejor. ¿Quieres palomitas? Sí, voy a comprar. Yo quiero refresco también. ¿De qué sabor? Cola está bien. ¿Tamaño grande? Mediano, por favor. Vuelvo en 5 minutos. ¿Te espero aquí?
Ya volví. Mira lo que compré. Huele delicioso. También traje chocolates. Eres el mejor. La película ya va a empezar. Es una comedia romántica. Mi género favorito. ¿De verdad? Bueno, no tanto. Ya lo sabía. Pero contigo es diferente. ¡Qué dulce es! Mira, ya apagaron las luces. Este lugar es mágico. Sí, muy nostálgico. Como en las películas antiguas. Mi abuelo venía aquí. ¿En serio? Sí, con mi abuela. ¡Qué romántico! Se conocieron aquí. No lo puedo creer. Es una historia bonita. Cuéntame más. Era el año 60. Hace mucho tiempo. Sí, otro mundo. Pero el amor es igual. Tienes razón. ¡Shh! ¡Ya empieza! Perdón, me emociono. No importa. Dame la mano. Este momento es perfecto. Sí, no quiero que termine. Tenemos toda la noche. Y muchas más noches juntos. Mira ese yate increíble. Es un sueño. ¿Cuánto crees que cuesta? Más de lo que tenemos. Seguro, pero ¿podemos soñar? Claro, es gratis. ¿Te gusta más este? Prefiero el velero. ¿Por qué? Es más romántico. Tienes razón, es hermoso. Y más ecológico. Buen punto. ¿Sabes navegar? Un poco. ¿Dónde aprendiste? Mi tío me enseñó. ¡Qué suerte tienes! Fue hace muchos años. Yo quiero aprender. Hay escuelas buenas. ¿Conoces alguna? Sí, en el puerto. ¿Es muy caro? No tanto. Vamos a preguntar. Buena idea. Mira, hay un vendedor. Vamos a hablar con él. Disculpe, tenemos preguntas. Sobre este modelo. ¿Cuántas personas caben? Parece espacioso. ¿Tiene camarotes? Creo que 2. ¿Podemos subir? Espero que sí. El interior es lujoso. La cocina es completa. Hasta tiene lavavajillas. Y mucho espacio. El baño es grande. Más que mi apartamento. Ya, el mío también. Sería genial vivir aquí. Navegar por el mundo. Sin preocupaciones. Solo el mar y nosotros. Y buenos amigos. Fiestas en cubierta. Atardeceres increíbles. Algún día, hermano. Algún día seguro. Sigamos mirando. Hay muchos más barcos. Todo el día aquí. No me quejo, es divertido. Hola, buenos días. ¿Vienes a ayudar? Sí, buenos días. Me gusta mucho este jardín. Es muy bonito, ¿verdad? Tenemos muchas verduras aquí. Veo tomates y lechugas. ¿Qué más hay? También tenemos zanahorias y pimientos verdes. ¡Qué bien! ¿Puedo ayudar con los tomates? Claro que sí. Necesitan agua todos los días. Perfecto. Tengo una regadera aquí. Muy bien. Pero primero, mira esto. ¿Qué es? Los tomates necesitan estos palos para crecer. Ah, entiendo. ¿Para qué son exactamente? Las plantas crecen muy altas. Necesitan apoyo. Tiene sentido. ¿Cómo los pongo? Mira, así, con cuidado cerca de la planta. Vale, lo intentaré yo ahora. Perfecto. Tienes buenas manos para esto. Gracias. Me gusta trabajar con plantas. ¿Tienes un jardín en casa? No, vivo en un apartamento pequeño. Por eso, este jardín comunitario es perfecto. Exacto. ¿Vienes aquí todos los días? Vengo 3 veces por semana normalmente. ¿Y las otras personas del edificio? Hay 10 personas que vienen regularmente. Es una buena comunidad entonces. Sí, todos somos amigos aquí. ¿Puedo venir cuando quiera? Claro, aquí está la llave del jardín. Muchas gracias.
¿A qué hora es mejor? ¿Por la mañana temprano o por la tarde? ¿Por qué? El sol del mediodía es muy fuerte. Ah, claro. Hace mucho calor entonces. Exactamente. Las plantas también prefieren agua temprano. Interesante. ¿Qué más necesito saber? Bueno, cada planta es diferente. ¿En qué sentido? Algunas necesitan más agua que otras. ¿Cómo sé cuánta agua dar? Toca la tierra con el dedo. ¿Y si está seca? Entonces necesita agua. Si está húmeda, no. Parece fácil. ¿Qué pasa con las lechugas? Las lechugas necesitan agua todos los días. ¿Y los pimientos? Los pimientos necesitan menos agua. Voy a tomar notas de todo esto. Buena idea. También tenemos un libro aquí. ¿Un libro de jardinería? Sí, con consejos para principiantes. Perfecto. Lo voy a leer esta tarde. ¡Excelente! Ahora podemos regar las plantas juntos. Me encanta esta experiencia. Muchas gracias por enseñarme. De nada. Bienvenida al grupo del jardín. Disculpa, ¿es tu primera vez aquí? Sí, estoy un poco nerviosa. No te preocupes, todos somos amigables aquí. Gracias. ¿Tú vienes mucho a estos torneos? Vengo cada mes desde hace 5 años. ¡Wow! Debe ser muy buena entonces. Me gusta mucho. Es mi pasatiempo favorito. ¿Cómo funciona exactamente el torneo? Tenemos 30 minutos para cada crucigrama. ¿Y cuántos crucigramas hay? Hay 4 en total hoy. Vale. ¿Son muy difíciles? El primero es fácil. Los otros son más difíciles. Bien, puedo empezar con algo simple. ¿Practicas crucigramas en casa? Sí, todos los días en el periódico. Eso es perfecto. Tienes experiencia entonces. Pero estos parecen diferentes. Son más grandes y tienen temas especiales. ¿Temas? ¿Cómo qué? Por ejemplo, películas, geografía o historia. Interesante. Me gusta la historia. El tercer crucigrama es sobre historia europea. Genial. ¿Puedo usar diccionario? No, solo tu cerebro y el lápiz. Entiendo. ¿Y si cometo un error? Puedes borrar y cambiar la respuesta. Bien. ¿Hay premios? Sí, los 3 primeros ganan algo. ¿Qué ganan? Libros de crucigramas y una medalla. ¡Qué bonito! ¿Tú has ganado antes? Gané el segundo lugar 2 veces. ¡Impresionante! Gracias, pero lo importante es divertirse. Tienes razón. ¿La gente habla durante el torneo? No, todos trabajan en silencio. Claro, para concentrarse mejor. Exacto. Mira, ya van a empezar. Veo al organizador con los papeles. Sí, nos va a dar las instrucciones ahora. ¿Siempre es la misma persona? Sí, Carlos organiza todos los torneos aquí. Parece muy profesional todo. Es un torneo oficial nacional. No sabía eso. ¡Qué emocionante! Después del torneo, todos tomamos café juntos. ¡Qué buena idea! ¿Hablan de las respuestas? Sí, y compartimos trucos y estrategias. Me encanta esta comunidad. ¡Ya empieza! ¡Buena suerte! Igualmente, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso es, a ganar. El agua está perfecta hoy. ¿No está muy caliente? No, está tibia y muy agradable. Voy a entrar despacio entonces. Sí, con cuidado. Las piedras resbalan un poco. Gracias por avisar. Ya estoy dentro. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Es maravillosa, muy relajante. Estas aguas termales son naturales. ¿De verdad? ¿De dónde viene el agua? Viene de las montañas, muy profundo. ¿Y el calor es volcánico? Sí, hay actividad volcánica bajo tierra. Fascinante. ¿Vienes aquí seguido?
Vengo una vez al mes más o menos. Debe ser caro venir tan seguido. Los locales tenemos descuento especial. Ah, qué bien. ¿Tú vives cerca? Sí, a 20 minutos en carro. Tienes suerte. Yo vengo de la ciudad. ¿Cuánto tiempo es el viaje? 2 horas más o menos. Uf, es bastante lejos. Sí, pero vale la pena totalmente. ¿Primera vez en estas aguas termales? Sí, una amiga me las recomendó. ¿Qué amiga? Se llama María. Viene aquí mucho. Ah, María, la conozco bien. ¿En serio? El mundo es pequeño. Viene con su familia los domingos. Sí, me dijo eso. Tiene 3 hijos. Son muy simpáticos los niños. ¿Los niños pueden entrar al agua? Sí, pero en la piscina menos caliente. Tiene sentido. ¿Hay varias piscinas entonces? Hay 4 piscinas con diferentes temperaturas. ¿Cuál recomiendas? Esta es la mejor para relajarse. Me siento muy tranquila ya. Los minerales del agua son muy buenos. ¿Buenos para qué? Para la piel y los músculos. Mi espalda lo agradece mucho. ¿Tienes dolor de espalda? Sí, trabajo en oficina todo el día. Esta agua te va a ayudar seguro. Espero que sí. Ya me siento mejor. Deberías quedarte 30 minutos mínimo. Perfecto. No tengo prisa hoy. ¡Qué bueno! Es domingo, día de descanso. Exacto. Necesitaba estas vacaciones pequeñas. Todos necesitamos tiempo para relajarnos. Tienes toda la razón. Bueno, voy a nadar un poco ahora. Adelante. Yo me quedo aquí disfrutando. Perfecto. Que disfrutes el agua. Buenos días, señora. ¿Necesita un taxi? Sí, por favor. Necesito ir al aeropuerto. Perfecto. Mi taxi está aquí afuera. ¿Cuánto cuesta el viaje? Son 40 euros aproximadamente. Vale. ¿Acepta tarjeta de crédito? Sí, claro, sin problema. Excelente. ¿A qué hora llegamos? En 30 minutos, si no hay tráfico. Mi vuelo es a las 2. Tenemos tiempo suficiente entonces. ¡Qué alivio! Estaba preocupada. No se preocupe, conozco rutas alternativas. ¿Lleva mucho tiempo como taxista? 10 años en esta ciudad. Debe conocer todos los lugares entonces. Sí, conozco cada calle y atajo. ¿Le gusta su trabajo? Sí, conozco gente interesante cada día. Imagino que tiene muchas historias. Miles de historias divertidas y extrañas. ¿Cuál es la más extraña? Una vez llevé 5 perros al veterinario. ¿5 perros en el taxi? Sí, con su dueña. Fue muy gracioso. Me lo imagino. ¡Qué caos! Los perros eran muy buenos, actually. ¿Y la historia más bonita? Llevé a una pareja a su boda. ¿En taxi a la boda? Su coche se había averiado. Oh no, qué mala suerte. Pero llegaron a tiempo y felices. Qué bonito que los ayudara. Me invitaron a la fiesta después. ¿Fue a la boda? No, pero me dieron pastel. ¡Qué amables! La gente puede ser maravillosa. Sí, hay mucha gente buena. ¿Trabajó durante la pandemia? Sí, llevaba médicos al hospital. ¡Qué importante! Gracias por su servicio. Era mi forma de ayudar. Los héroes vienen en muchas formas. Gracias. Todos hicimos nuestra parte. Bueno, ¿podemos irnos ya? Sí, vamos. Deje que lleve su maleta. Gracias, es muy amable. Es parte del servicio. Los taxistas aquí son muy profesionales. Intentamos dar buen servicio siempre. Se nota. Estoy muy impresionada. Gracias. Vamos al aeropuerto entonces. Perfecto. Gracias por toda su ayuda. De nada. Buen viaje, señora. Bienvenida a nuestra feria ambiental. Gracias. Hay muchas cosas interesantes aquí. Sí, tenemos 20 organizaciones participando hoy. Impresionante. ¿De qué trata su mesa?
Enseñamos sobre reciclaje y productos reutilizables. Perfecto. Quiero aprender más sobre eso. Mire estos productos, son todos ecológicos. ¿Qué es esto exactamente? Son bolsas hechas de materiales reciclados. Se ven muy resistentes. Duran años, mejor que las de plástico. Odio las bolsas de plástico. Todos deberíamos evitarlas completamente. ¿Qué más tienen aquí? Botellas de agua reutilizables de acero. Yo uso una de vidrio. También es buena opción. Lo importante es reutilizar. ¿Dan charlas sobre el medio ambiente? Sí, hay una en 10 minutos. ¿Sobre qué tema? Sobre cómo reducir basura en casa. Me interesa mucho ese tema. Es en la carpa grande allá. La veo. ¿Es gratis? Todo es gratis hoy. Es educación ambiental. ¡Qué maravilloso! ¿Hacen esto seguido? Una vez cada 3 meses. Debería venir más gente. Sí, necesitamos más conciencia ambiental. Los niños especialmente necesitan aprender. Tenemos actividades especiales para niños también. ¿Qué tipo de actividades? Juegos sobre reciclaje y manualidades ecológicas. Brillante. Los niños aprenden jugando. Exacto. Es la mejor forma. ¿Su organización trabaja con escuelas? Sí, visitamos escuelas cada semana. ¡Qué importante trabajo hacen! Gracias. Todos podemos ayudar al planeta. ¿Cómo puedo ayudar yo? Puede ser voluntaria con nosotros. ¿Qué hacen los voluntarios? Ayudan en eventos y educación ambiental. Suena interesante. ¿Necesitan experiencia? No, solo ganas de ayudar. Tengo mucho tiempo libre ahora. Perfecto. Aquí está nuestro formulario. Lo voy a llenar ahora mismo. Excelente. Necesitamos más personas comprometidas. El planeta es responsabilidad de todos. Exactamente. Cada acción cuenta. Voy a la charla ahora. Perfecto. Va a aprender mucho. Gracias por toda la información. De nada. Bienvenida al Movimiento Verde. Hola María, ¿te gusta la comida india? Sí, me encanta. Es mi favorita. ¡Qué bueno! Este restaurante es excelente. Huele muy bien aquí. Vamos a pedir muchos platos diferentes. Sí, podemos compartir todo. ¿Te gusta el curry picante? Un poco. No muy picante. Entiendo. Hay opciones suaves también. Perfecto. ¿Qué me recomiendas? El pollo tikka masala es delicioso. ¿Es cremoso? Sí, muy cremoso y suave. Entonces quiero eso. También necesitamos arroz basmati. Por supuesto. ¿Y pan naan? ¡Claro! El naan con ajo es increíble. Me gusta mucho el ajo. ¿Quieres probar el dal también? ¿Qué es dal? Es una sopa de lentejas. Ah, sí. Me gustan las lentejas. Es muy nutritivo y sabroso. Vamos a pedirlo entonces. ¿Te gustan las verduras? Sí, mucho. El palak paneer tiene espinacas. ¿Y qué es panís? Es queso indio. Es muy suave. Suena delicioso. ¿Quieres una bebida especial? ¿Qué tienen? El lassi de mango es refrescante. ¿Es dulce? Sí, es dulce y cremoso. Quiero uno, por favor. Yo voy a pedir chai. ¿El té con especias? Exacto, es mi bebida favorita aquí. Tal vez lo pruebo después. Mira, aquí viene el camarero. ¡Qué rápido! Este lugar tiene muy buen servicio. Me gusta mucho este ambiente. Es muy acogedor, ¿verdad? Sí, y la decoración es hermosa. Después podemos pedir postre. ¿Tienen postres indios? Sí, el kulfi es como helado. Me encanta el helado. También tienen gulab jamun. No conozco ese postre.
Son bolitas dulces en almíbar. Voy a probarlo. ¡Excelente! Va a ser una cena perfecta. Muchas gracias por invitarme aquí. De nada. Me alegra compartir contigo. Vamos a comer.